Bien, continuando con este concepto de que los educadores no pueden cambiar la educación porque cada sociedad tiene definida qué educación es la que quiere. Entonces, afirmamos que en esa primera parte, que la educación era el conjunto de valores, conocimientos, destrezas, habilidades, mitos, ritos, y por lo tanto es necesario para poder transmitir a la siguiente generación qué tipo de conocimiento es el que la sociedad necesita. Y para esto necesitamos saber lo que sabemos y más precisamente saber lo que no sabemos. Nosotros en esto tenemos que hacer una autocrítica a los educadores. Los educadores sabemos mucho de educación, no. Sabemos mucho más de pedagogía y ese es el principal error que contenemos en este concepto. Sabemos mucho de pedagogía y sabemos poco de educación. Ahora, todo acto educativo o todo lo que tratamos de transmitir tiene que ser cotizable, tiene que ser distribuible y tiene que llegar a muchos. Si esta charla que estamos manteniendo ahora en este momento se limita a 3 o 4 personas o a 10 y no se transmite a cientos de personas o a miles, y es un hecho anecdótico nada más, no tiene una contribución educativa muy grande. Es una linda experiencia poder comunicarse por medio de estos medios, poder utilizar la tecnología, pero en realidad no sirve para mucho si no es transmitido a miles de personas, porque esa es la finalidad, que sea distribuible. Y también cotizable, porque para la sociedad tiene que tener sentido lo que hace. Es decir, en esa definición que nosotros dábamos de educación en cuanto a incluíamos mitos, ritos, destrezas, valores. Hay algunos ritos o mitos que se establecen en algunas sociedades de Centroamérica o del norte de Sudamérica, en los cuales hay determinadas costumbres, como colocarse una cintita con determinado color o usar determinada cosa porque nos da suerte. Puede que uno lo tome a la ligera, se burle de ello, pero para la sociedad que cree en eso, eso representa saber y eso representa conocimiento. Por lo tanto, es respetable como concepto de educación para esa sociedad. ¿Sí? No sabemos si para nuestra sociedad representa algo hasta tanto, repito, no sepamos lo que sabemos. Y por lo tanto, saber lo que no sabemos es lo que nos permite decir, bueno, para la próxima generación quiero que sepan esto, lo otro. ¿Mm? Esa es la misión del educador. Decía que había 3 niveles educativos, en este caso hablamos de estructural, de pedagógico y didáctico. En cuanto a la estructural, tiene que ver mucho con la arquitectura de nuestros edificios o los contextos de aprendizaje que hay en nuestros establecimientos educativos. El problema es cómo está diseñado. Yo les decía al principio que los establecimientos educativos que fueron creados, o la escuela pública que fue creada hacia mediados del siglo XIX con la Revolución Industrial, tiene actualmente, actualmente la misma estructura que un proceso productivo. Es decir, usted en un proceso productivo tiene materias primas, tiene el proceso productivo en sí y tiene un producto final. Bien, la escuela está estructurada de la misma manera actualmente. Tiene una materia prima
de alumnos ingresantes, tiene un proceso productivo que es el funcionamiento de la escuela en sí mismo, con horarios, categorización por edades, por cursos, tiene timbres, tiene espacios, tiene tiempo para la merienda, para los recreos y tiene un producto final que es el alumno egresado. Prácticamente no cambia mucho a un proceso productivo común. Y esta arquitectura que se vuelve a repetir a través de los últimos siglos, por lo menos desde la Revolución Industrial, tiene influencia también cómo están distribuidos lo que yo llamo los contextos de aprendizaje, es decir, los ambientes de aprendizaje. Usted va a cualquier universidad de Estados Unidos o de cualquier país desarrollado, generalmente están estructuradas estas universidades en centros de investigación. Es decir, usted va recorriendo el campus universitario y va identificando pequeños lugares, pequeños espacios, donde hay gente trabajando en investigación y en desarrollo. ¿Cómo está estructurada, por ejemplo, la educación argentina o una institución argentina? Está estructurada en base a la clase, en base a un aula. Es decir, alumnos sentados uno atrás de otro o en filas y un profesor, generalmente un poquito más elevado, impartiendo conocimientos a esos alumnos. Un modelo que prácticamente no existe más. Primero porque el profesor ya no es el poseedor de los conocimientos. Y segundo, porque esa estructura permite una relación asimétrica entre alumno y profesor. Entonces, la arquitectura o el contexto de aprendizaje hace al aprendizaje mismo. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de lo que el alumno adquiere como conocimiento y además cómo transforma ese conocimiento en otros nuevos conocimientos. Y esa variante que yo decía de transformación tecnológica con la aparición de Internet hace que prácticamente los contenidos estén en Google y lo único que hace a un buen profesor es tratar de lograr en el alumno que esos conocimientos disponibles o esa información disponible sea transformada en conocimiento y sea a su vez generadora en otros conocimientos. Pero es mucho más sencillo aún el tema, porque todo proceso de aprendizaje y a cualquier edad tiene dos componentes fundamentales. Tiene el componente de la motivación y el componente del método. Un buen educador, si sabe motivar muy bien a sus alumnos y maneja una multiplicidad de métodos, ya tiene resuelto el problema. Ya es un buen educador. Esos son los aspectos que debe manejar el educador moderno. En cuanto a esos contextos de aprendizaje que yo mencionaba, el espacio, la arquitectura, el tiempo que se destina para cada área o para cada actividad, los contenidos es imprescindible revisarlos porque no solamente que no están actualizados, no viven la realidad de lo que está pasando en el mundo. Prácticamente los contenidos se distribuyen y se crean en base a lo que cada educador considera que es lo más importante y lamentablemente cada educador considera que su asignatura es lo más importante, cuando en realidad lo que hacen países desarrollados en educación, como Finlandia, por ejemplo, es mantener, sí, la división de asignaturas, pero esas asignaturas que trabajen mancomunadamente, trabajen en forma unida, fluida y en trabajo colaborativo permanente. ¿Mm? Que haya un intercambio fluido entre las asignaturas, no que sean compartimentos estancos de cada uno. Y hablaba también del aspecto de los valores.
dentro de lo que habíamos definido como educación. Entonces, yo contaba que la sociedad donde yo me crié, prácticamente los valores estaban incluidos en la propia sociedad. ¿M? Había tres ámbitos o tres sectores donde esos valores se cultivaban y se desarrollaban y estaban ya implícitos, que era el área familiar, el área escolar, el área social. Pero todos coincidían en más o menos los mismos valores. Lo tomábamos no como una imposición, sino como una naturalidad. Esos valores, lógicamente, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el ser una persona justa, dar el valor al trabajo, dar el valor a la palabra honestidad, hoy prácticamente desaparecida. Y yo digo siempre que esos valores tienen que ser como reflejos o como espejos donde mirarnos. Y hoy no conozco prácticamente las propuestas educativas, ni siquiera en las actuales autoridades, ni en los futuros o los candidatos en educación, proponer un programa nacional de educación en valores. Pero no porque se pueda decretar o se pueda establecer por ley una educación en valores, sino fomentar ese desarrollo y fomentar a través del ejemplo, a través de ese espejo, que se refleje en los alumnos o en el joven. Eso sería muy importante para que tengamos una educación integral. Gracias.